Bienvenida, bienvenido al estudio bíblico de la fe de Jesús. Hoy continuamos con las lecciones de la fe de Jesús con el estudio número 6, que se titula Lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Así que vamos a ver de dónde se originó el pecado y lo veremos a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar con la primera sección que se titula Comienzo del pecado. La primera pregunta que se nos formula es, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿Dónde? ¿Cuándo comenzó el pecado? La respuesta, Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 10. Allí nos dice, hubo una gran batalla en el cielo, y él y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Así que según la palabra del Señor, hubo una gran batalla, la primera gran guerra del universo. Y esta batalla sucedió en el cielo. Así que tenemos un antecedente del pecado que no es aquí en la tierra. ¿Dónde comenzó el pecado? En el cielo. Esa es la respuesta. En el cielo se libró la gran batalla. ¿Y cuándo comenzó el pecado? Si tenemos pecado en la tierra desde que comenzó la historia humana, eso significa que el pecado tuvo que ser antes de esa historia humana, porque el pecado que comenzó en el cielo precede la historia humana. Por lo tanto, el pecado comenzó en el cielo antes de la historia humana. Esa es la respuesta. En el cielo antes de la historia humana, según Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. Segunda pregunta que nos dice hoy la lección de la fe de Jesús. ¿En quién se originó el pecado? Bueno, no es solamente importante anotar dónde comenzó, sino en quién. Y la respuesta está en Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 al 17. Ezequiel 28, 14 al 17. Nos dice la palabra de Dios. Fuiste ungido, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Eras perfecto en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de maldad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras de fuego, querubín grande. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Así que este ser, la Biblia lo llama querubín grande. Entonces era un ángel que previamente fue un ángel leal a Dios, un ángel puro. Era perfecto, dice la Biblia, en todos sus caminos, desde el día en que fue creado hasta que se halló en él maldad. Entonces era un ángel leal a Dios, un querubín, un ángel de alto rango, que en un momento de su existencia decidió serle desleal a Dios, se rebeló en contra de Dios. A este ángel se le conocía como el ángel de luz o Lucifer, y hoy le conocemos como Satanás, el adversario o el enemigo. Entonces, ese ángel se rebeló contra Dios, ¿en dónde? En el cielo, en la morada celestial. Y estas cosas sucedieron antes o previo a la historia humana. Entonces, respuesta de la segunda pregunta, ¿en quién se originó el pecado? En un ángel de luz, en un ángel de luz. Muy bien, siguiente sección que se titula El pecado en la tierra. El pecado no se quedó en el cielo, así que vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Allí nos dice la palabra.
Tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre y lo puso en el jardín del Edén y le dijo: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, ciertamente morirás. Así que Dios dio una orden muy clara, y era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de hecho pesaba una pena de muerte por quebrantar esa ley que Dios colocó en el jardín del Edén. Fue una señal de obediencia. Y con esta señal de obediencia tenemos que entender o hacer un paréntesis, porque muchas personas perspicaces han preguntado: ¿pero para qué Dios dejaba ese peligro allí? ¿Por qué no quitó Dios ese árbol si de hecho de antemano Él sabía que íbamos a desobedecer? ¿Por qué nos quiso hacer pasar por ese sufrimiento?, preguntan algunos. Y entender el por qué lo hace es entender la naturaleza de Dios y cómo nos considera Dios a nosotros. Dios no nos considera títeres del destino ni del azar, personas incapaces de tomar decisiones y que solamente somos gobernados por nuestros impulsos. No. Dios nos considera seres capaces, inteligentes, conscientes y por lo tanto responsables. Nosotros somos responsables de lo que hacemos. Y en un universo perfecto, aquellas criaturas que deberían ser todas que le rinden adoración a Dios y le somos leales a Él, deberíamos hacerlo por un motivo que Dios acepta. Está en Juan capítulo 14, versículo 15. Ese motivo es el amor. Y cuando usted no obedece a Dios por amor, entonces su vida es una vida de miseria y de dolor. De hecho, el enemigo planteó eso. El enemigo planteó que Dios exigía a sus criaturas obedecerles por miedo, por terror a la destrucción. Entonces, el enemigo pierde su argumento cuando se revela ante Dios y Dios lo deja seguir existiendo hasta que coseche los frutos de su rebelión y todo el universo pueda evidenciar las consecuencias de ser desleal a Dios. No solo es soy desleal a Dios, ¡prum!, me cae un rayo y me muero de parte de Dios. No, soy desleal a Dios y hago sufrir a los demás, me hago sufrir a mí mismo y le traigo horribles consecuencias al orden y al equilibrio universal. Entonces, eso es mucho peor, digámoslo así, que la muerte instantánea, pero el universo necesitaba evidenciarlo. Cada quien debe tomar su decisión y si no hubiese estado ese árbol en el jardín del Edén, el ser humano no hubiese tenido la opción de ser desleal. Y la única manera de ser verdaderamente leal en un contexto de libertad es tener la opción de ser desleal y no ejecutarla. Por eso ese árbol estaba allí. Entonces, ¿en qué consistió, qué señal, de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? No comer del fruto prohibido. Esa fue la señal. Si ustedes me son obedientes, van a obedecer, van a creer en mi palabra y no van a comer del fruto prohibido. Y por lo tanto viene la siguiente pregunta: ¿en qué consistió el primer pecado? Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no coman de él ni lo toquen, para que no mueran. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no van a morir, sino que Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Allí está el primer pecado aquí en la tierra, el primer pecado de nosotros los seres humanos. ¿Y qué fue lo que hizo el ser humano en el jardín perfecto que Dios le dio? Comió del fruto prohibido. Y aquellos que consideran esto como una simple fábula y que consideran que es una medida exagerada comer de una simple fruta, que quizás fue otra cosa, no han entendido la implicación de comer del fruto.
El fruto era más que solamente una fruta deliciosa. Era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? Una sabiduría que iba desligada del temor, la lealtad y la obediencia a Dios. De hecho, estaba totalmente prohibido por Dios y comerlo implicaba dejar de creer en la palabra de Dios y creerle a la serpiente que hablaba. Hoy en día sabemos que la serpiente que hablaba estaba siendo utilizada por el enemigo de Dios que la hacía hablar. Eva no lo sabía. Eva decidió creerle a la serpiente que hablaba porque para ella una serpiente que hablaba estaba dotada de autoridad. Era un asunto sorprendente y maravilloso, y hoy en día, cuando se nos presenta el mal, también se nos presenta con autoridad, con maravilla y con sorpresa. Nuestro deber delante de Dios es no caer ante las insinuaciones que el mal nos ofrece. Así empezó el primer pecado en la tierra. El ser humano confió más en una serpiente que hablaba que en Dios y en su palabra. Fueron un choque de dos palabras y el ser humano decidió desobedecer a Dios sabiendo que estaba desobedeciéndolo, sabiendo que estaba obedeciendo a otro poder. Entonces, ¿cayó bajo engaño? Sí, pero no quita la culpabilidad del engaño, porque ya el ser humano había sido advertido por Dios. Y esto no lo debemos ver solamente como algo malo que hicieron ellos, sino que debemos analizar nuestra vida y ver en qué momento nosotros hemos actuado de la misma forma. Hasta aquí la primera parte de este sexto estudio de la fe de Jesús, lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Continuamos con nuestro estudio de la fe de Jesús, la lección número 6, la segunda parte, lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Ya hemos visto la primera parte, dice allí el comienzo del pecado. Sabemos que el pecado entonces, según la Biblia, se originó en el cielo antes de la historia de la humanidad y que se originó en un ángel de luz que hoy conocemos como Satanás. La siguiente parte que vimos nos muestra que el pecado inicia en la tierra por quebrantar la señal de obediencia que Dios le dio a Adán y Eva. Comieron del fruto prohibido y allí empieza la trágica historia del pecado. Ahora vamos a ver la siguiente parte que abarca este segundo espacio de estudio. Consecuencias terribles del pecado, así se titula esta parte. Y pues iniciamos con la pregunta número 5. ¿Qué es pecado? ¿Qué será pecado? Algunas personas han pensado y han definido, bueno, el pecado es lo que es malo, el pecado es, no sé, el pecado será hacer algo que no está bien, el pecado es el pecado, bueno, en fin, pero no, vamos a ver la definición bíblica. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Allí nos dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Entonces eso usted lo puede escribir allí, puede tomar nota. El pecado es la transgresión, puede ser también la violación, puede ser también el quebrantamiento de la ley de Dios. Dios define exacta y específicamente lo que es el pecado al definir una ley que tiene para nosotros los seres humanos, que va a ser objeto de nuestro estudio más adelante aquí en la fe de Jesús. Entonces Dios dice, lo que esté dentro de mi ley es lo que yo acepto y apruebo, y lo que esté fuera de esa ley es pecado. Entonces Dios nos especifica y de manera objetiva es claro para señalarnos lo que es para Él el pecado. ¿Ok? ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Pregunta número 6. ¿A quién se somete el pecador? El pecador, el que decide cometer pecado, se somete por naturaleza a alguien. La respuesta primera de Juan capítulo 3, versículo 8. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Saben, la Biblia nos habla de una manera poderosa, pero ese poder no le quita ser directo. Su comunicación es directa hacia nuestras vidas.
Y esa dirección nos puede llegar a doler. Allí está diciendo la Biblia que quien practica el pecado, que quien hace el pecado habitualmente se somete o es un esclavo del diablo, de Satanás, de quien comenzó el pecado. Y esa es la lógica. Porque si él fue quien originó el pecado, entonces las personas que viven en pecado se someten a él. Entonces usted me escuchará y dirá, pues usted también, querido pastor, el que está explicando la lección, usted también es un esclavo del diablo. Ya va, espere, stop, pare ahí. Allí nos dice la Biblia que quien practica el pecado se somete al diablo, sí. Es un esclavo del poder del enemigo. Quien lo practica, quien vive en él. Así que todos, incluyéndome a mí, a todas las personas, todos excepto Jesús, en algún momento hemos sido esclavos del enemigo. Pero no tenemos que cerrar ya casi nuestro estudio de hoy con esa nota tan desesperanzadora. No, allí sigue diciendo el versículo que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Jesucristo ha estado desde la época de Adán y Eva, quitándole la esclavitud, redimiendo, es la palabra redimiendo, a muchos de nosotros que éramos esclavos del pecado para hacernos siervos de Dios, para que el pecado ya no gobierne en nuestras vidas. Pero sí, cada vez que nosotros nos equivocamos, cada vez que fallamos y nos entregamos al pecado, en ese momento estamos colocándonos bajo el reino del enemigo, bajo el reino de Satanás. Ahora, este mensaje es amable, no, no. La persona que vive quebrantando la ley de Dios no le va a gustar esa cita que acabamos de leer. Y que uno le diga, usted está siendo gobernado por el diablo, esa persona se va a ofender, va a gritar, usted quién se cree, no me juzgue. Es que el mensaje bíblico no pretende ser amable, pretende ser verdadero. Y la verdad nos duele, pero la única manera de ser libre del poder del pecado es reconocer que uno está bajo ese poder y pedir la ayuda de Dios. De esa forma la verdad no solamente nos hace doler, sino que también nos libera. Porque ustedes conocerán la verdad y la verdad los libertará. Así que vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Ese es el resultado del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué nos ofrece Cristo? Vida eterna, que es lo opuesto a lo que el pecado nos ofrece. Por lo tanto, si lo que el pecado nos ofrece es muerte y lo opuesto a esa muerte es vida eterna, entonces estamos hablando de muerte eterna. Ya alguien podrá decir, y si Cristo le ofrece vida eterna a todos los que Él salva y el pecado le ofrece muerte eterna, ¿qué pasa con la gente que creyó en Cristo y se murió? Bueno, la respuesta es muy sencilla. No están en este momento pagando la muerte eterna. Así como nuestra vida no es en este momento eterna, porque no es todavía la vida que Dios nos va a ofrecer, así la muerte que viene después de ella tampoco es eterna. Sí es muerte, pero está limitada en el tiempo tanto como lo es la vida. En cambio, la persona que no aceptó a Jesucristo y que siguió siendo un esclavo del pecado hasta el fin, esa persona en algún momento va a recibir la muerte, pero eterna. Y la persona que murió creyendo en Cristo y lo aceptó como su Señor, esa persona en algún momento también va a recibir la vida eterna. ¿Cómo y cuándo va a ser eso? Es objeto de las siguientes lecciones de nuestro estudio de la fe de Jesús también. Entonces, ¿cuál es el resultado final del pecado? La muerte eterna. ¿Qué debemos hacer? Allí nos dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 7, la primera recomendación. Resistir a Satanás en el nombre de Dios. Eso es lo primero que debemos hacer. Santiago capítulo 4, versículo 7, allí nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Entonces el diablo puede ser resistido actualmente con el poder del Espíritu Santo. Gracias a que Cristo ya logró una victoria, la gran victoria
sobre el poder del enemigo, ahora el enemigo ya no tiene el poder para esclavizarnos. ¿Tiene la capacidad? Sí, pero no el poder, porque Dios nos otorga a nosotros la capacidad para resistirlo. Otra cosa es que haya quien no lo quiera resistir, pero si nosotros decidimos amar más la luz que las tinieblas, el diablo podrá ser resistido en el nombre de Dios. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Según Romanos capítulo 6, versículo 12, por consiguiente no reine el pecado en su cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos. Lo otro que debemos hacer es no transigir con el pecado, no transigir con el pecado. En otras palabras, no permitir al pecado que tome el control de nuestra vida. Cuando usted ya conoce del Señor, cuando usted se acerca al Señor, entonces usted va a empezar a amarlo. Y si usted va a amarlo, va a obedecerlo. Esa es la única manifestación de amor a Dios, obedecerlo. Servirle, según Juan 14:15. Si usted obedece a Dios, entonces usted va a aborrecer lo que Él aborrece, que es el pecado. No va a querer transigir con Él. Y lo otro que debemos hacer, el tercer punto, es Romanos capítulo 8, versículo 37. Allí nos dice: pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Lo otro que debemos hacer entonces es vencer con la ayuda de Jesús, vencer con la ayuda de Dios. Sabe que este proceso no es fácil. El ser humano hoy en día está sometido bajo el poder del pecado. Muchos están condenados por la paga del pecado y todos vivimos en la presencia del pecado. Y eso hace que muchas personas les sea muy difícil vivir una vida alejada del pecado, pero Dios vino para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a eso, a ganarle al enemigo. Y si tú crees en Cristo, tú no tienes por qué vivir con la condenación del pecado, que es muerte eterna. Y si tú le entregas suficientemente tu corazón a Él, no tienes que vivir bajo el poder o la esclavitud del pecado. Y un día Él te librará de la presencia del pecado cuando Jesús regrese a buscarte. Entonces te quitará y te va a cambiar de cierta forma tu naturaleza, tu tendencia a hacer lo malo. Mientras tanto, nosotros vamos a luchar con la ayuda de Dios contra nosotros mismos. Si tú amas al Señor, tú vas a someter tu vida a Él. Y aunque yo sé que te gusta hacer lo malo, a mí también, a todos nos gusta hacer lo malo, vamos a pedirle al Señor que no nos dejemos gobernar por nuestros gustos, sino por los gustos de Él, que son lo mejor para nosotros. La resolución de hoy, por tanto, es: procuraré, con la ayuda de Dios, limpiar mi vida de todo pecado. ¿Quieres hacerlo? Tú quieres, con la ayuda de Dios, tú quieres procurar limpiar tu vida de todo pecado. Tú no estás diciendo: mire, voy a pasar un año sin cometer un solo pecado. No, de eso no se trata. Se trata que tú conscientemente digas: voy a pedirle a Dios que su Espíritu Santo more en mí y que cada vez me aleje más y más. Si fallo, me arrepentiré, pero voy a procurar con todas las fuerzas del Señor en mi vida que el pecado ya no me gobierne a mí, porque ahora seré un siervo de Dios, no de Satanás. Si tú quieres decirle eso: Señor, quiero ser tu siervo, quiero hacer tu voluntad, por favor, en este audio coloca una manita alzada, una mano alzada, y donde tú estés, levanta tu mano y dile al Señor: Señor, yo quiero que sea tu Espíritu bueno, tu Espíritu Santo, el que gobierne mi vida. Amén por eso. Que Dios te bendiga y te guarde.